de la casita de allá, porque ni siquiera adentro, por los protocolos. Gloria a Dios, pero hoy estamos aquí, así que yo tengo ganas de alabar al Señor. ¿Usted también? ¿Cuántos tienen ganas de alabar al Señor? Amén. A ver si encontramos esta mañana. Sí, quiero dar un aviso por si usted no es mucho de mirar los grupos y esas cosas. Si todavía no está en un grupo de WhatsApp, páseme el teléfono que lo ponemos en el grupo de toda la iglesia, al menos como para que esté al tanto de las novedades, de las cosas que estamos encarando. Y el domingo que viene, pobre de usted que no me traiga 3 o 4, aunque sea de los pelos, y si no es creyente, mejor, porque se tiene que convertir, ese vecino, ese pariente. El sábado, bueno, el sábado tenemos el estudio de evangelismo con la gente del ministerio de Luis Palau, de primera. Y el sábado a las 7 de la tarde, ¿no? Y el domingo tenemos un ángel de Dios en este lugar. ¿Usted quiere ver un ángel? ¿Cuántos quieren ver un ángel? ¿Te reís? Cuando yo era joven fue un mover espiritual que ayer les comentaba que de iglesias tradicionales que recibimos el bautismo del Espíritu Santo y me acuerdo que historias de un siervo de Dios, fundador de la iglesia Peniel, que está en Argentina, en muchas partes del mundo, nos hablaba de una visitación que habían habido unos días antes en Citibel y que había aparecido un ángel que lo vea. Y yo me iba a orar, me metía en la iglesia cuando no había nadie, me iba a orar. Yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo, tenía unos 13 años, 14 tal vez, y me iba a orar y estaba ahí solo. Y en una de esas empecé a sentir una cosa rara y un quickie, digo, ¿y si se aparece un ángel? Digo, Señor, gracias. Gracias que no se apareció un ángel, pues por ahí me muero de miedo, ¿no? Pero viene un ángel en serio. ¿Sabe cómo se llama? No es el ángel Gabriel ni el ángel Miguel. Se llama Ángel Anacondia, hijo del evangelista Carlos Anacondia, uno de los hijos, está en el ministerio con él, y lo vamos a tener acá predicando el evangelio. Así que aproveche, hermano, a traer a ese amigo, ese que no se convierte nunca, ese que usted está esperando, que lo voy a traer ahí, que está el pastor Oscar, que somos 4 gatos, que el frío, que tráigalo, hermano, tráigalo, porque Dios respeta los ministerios y no solo los respeta, los unge. Y el domingo que viene vamos a tener una palabra para aquellos que necesitan conocer a Jesús y seguramente también para todos nosotros. Seguramente orará por los enfermos y todas esas cosas. Y vamos a tener, hoy nos arreglamos con lo que podemos, ni siquiera los técnicos del sonido llegaron de vacaciones enfermos. No sé para qué se va la gente de vacaciones. Se va de vacaciones, no se enferme. Váyase si puede unos días, que hace bien, pero cuídese mucho. Y bueno, haremos lo que podamos, pero vamos a alabar al Señor, porque antes de haber sonido, antes de haber instrumentos electrónicos, también la gente cantaba y alababa al Señor. Gloria, gloria a Dios. Vamos a ver, nos ponemos de pie, empezamos con un coro clásico de alabanza. No sé, a ver si
Mira que Matías sabe un poco de todo, ¿no? ¿Se acuerda de ese? Me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Me ama, Él me ama, sí con tierno amor. Él me ama, mi nombre es Jesús. Un amigo que nos ama. Dígaselo al que tiene al lado, al que tiene adelante o atrás. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Nos ama, Él nos ama sin concierno amor. Él nos ama, su nombre es Jesús. Amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Él me ama, sí con tierno amor. Él me ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, con tierno amor. Él nos ama, su nombre es Jesús. Una mirada de fe, una mirada del Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes la mirada al Señor, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, la mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Y a la mujer también. Hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Mira, pasa, todo se pasa. Solo Dios hace al hombre feliz. Aleluya. Fuerte las palmas. Y alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Dio un número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan. Y dice la palabra que tenemos que discernir lo que hacemos cuando partimos el pan y bebemos de la copa. Yo quiero pedir en esta mañana
matrimonios, a José y a Mirta y Ricardo y Gladys, que puedan venir a ayudarnos a ministrar este momento en la presencia del Señor. Este momento en que vamos a partir el pan y vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros. Dijo Jesús: haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Nuestro sonidista auxiliar puede poner el himno. Porque nos has elegido como tus hijos, que podamos representarte como tales, Señor, que ya sabemos que eres tú la verdad y el camino, Señor. Gracias, Padre Santo, por todos y por cada uno de los que estamos aquí presentes, familiares y amigos. Amén. José. No, ¿quién? Hace un mes ya. Muy bien, le damos un aplauso al Señor, aleluya. Y a José, que no le cantamos el cumpleaños, que sea, vení, que vos sos de mi generación, un poco más viejo, yo soy más pibe, Vamos, a ver, le cantamos a ver esas palmas. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumplan hermanitos, que los cumpla feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan hermanitos, que los cumplan feliz. Dijo algo. Bueno, queríamos hacer un anuncio para los hermanos que llegaron después del comienzo. El domingo que viene tenemos una serie de siervos del Señor invitados. Este domingo que viene va a estar el evangelista Carlos Anacondia. El otro domingo, el último domingo de febrero, va a estar el pastor
Diego Towins, también con una sorpresa que vamos a tener para él. Diego Towins es un pastor de 70 y tantos años. Se convirtió casi junto con Carlos Anacondia. Cuando Carlos Anacondia conoce al Señor, Carlos era un próspero comerciante de una ferretería industrial con varias sucursales. Tus hijos eran pequeños. Cuando se convierte, y conozco muy bien la historia porque con mi padre íbamos a comprar a la bulonera antes que Carlos se convirtiera. Y un día viene mi padre al taller y enloquecido porque los muchachos de la bulonera se convirtieron y se les emploman las muelas. Y Diego Towins era el administrador, el responsable de las finanzas, de las sucursales. Se entregó al Señor, que siguió, y Dios lo llamó al ministerio no evangelístico como a otros fueron pastores, y bueno, y hoy todos sus hijos están sirviendo al Señor y trabajando secularmente, salvo lo que es María Eugenia y su esposa y su esposo, que están en el ministerio con él a tiempo completo. Pero realmente Diego es un hombre muy especial. Yo he compartido en la pastoral retiros juntos. Ha venido hace unos años atrás, cuando teníamos la carpa allá en un aniversario. Siempre tiene una palabra fresca para pastores y para la gente. Y el último viernes de este mes vamos a tenerlo aquí compartiendo la palabra, a un amigo de toda la vida, de antes de conocer al Señor, de Carlos Anacondia, y un hombre de Dios. A él no lo ponga en una carpa a hacer campaña, pero es un hombre que sabe de la restauración, de la necesidad del ser humano y del cristiano. Así que para mí es un privilegio. Ya lo tenía invitado el año pasado, pero pobrecito, sus cataratas estaban más grandes que las mías y ya casi tenía que ir con su esposa a todos lados como si fuera el Lazarillo. Lo operaron antes de fin de año o a fin de año y me prometió después de la operación, y el que promete cumple, es un hombre de Dios. Así que también vamos a tener a Diego Towins. Se escribe raro, pero y lo vamos a tener compartiendo la palabra. Y los vamos a tener con una sorpresa que él no lo sabe y usted no se lo vaya a decir. Así que, como me imagino que es un hombre grande, no va a chusmear las redes y menos la nuestra. Pero su hija, o una de sus hijas, la mayor, ya ha venido 2 veces aquí con algunos hermanos de Quilmes a ministrarnos la alabanza, y va a ser, creo, para mí y para él va a ser un mimo, un mimo que vamos a darle, de estar en una reunión con su hija ministrando. Así que les pido que estemos orando, porque se vienen tiempos gloriosos para esta pequeña congregación. Y ¿sabes qué? Vos y yo somos parte. Preparemos, afilemos la espada,
apuntemos bien, preparemos la puntería porque vamos a un tiempo de conquista. ¿Me acompaña con un amencito? Amén. Bueno, más o menos, ¿eh? Pero hoy tengo una palabra que tal vez con un poco de dolor el Señor me estuvo hablando en estos días. Y el título que le he puesto a este mensaje es Jerusalén, Jerusalén. Y quiero referirme a ese lamento de Jesús en Jerusalén, por Jerusalén, que está en San Mateo y en Lucas. Vamos a empezar leyéndolo en Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 31 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y termina diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto fue pocos días. Mateo lo tiene después de la entrada triunfal en Jerusalén. Esto fue unos días antes de su muerte. Jesús termina su ministerio en Jerusalén. Y me llama la atención un detalle nomás, que vienen los fariseos, que eran archienemigos del Señor, trataron de hacerle 1000 preguntas para engancharlo con una palabra, para poder acusarlo delante de César, y bueno, y no pudieron. Y acá vienen y le dicen unos fariseos: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Y saben lo que dice el mismo evangelista unos capítulos más adelante? En el capítulo 23, cuando ya Jesús en Getsemaní había ido Judas con esa turba, habían tomado preso, ya lo habían flagelado y azotado, pero Pilato, tenía temor, finalmente se lavó las manos. Pero Herodes, que era el rey, que estaba al frente de toda esa región de Medio Oriente, estaba justo en Jerusalén. Y dice 23, versículo 6. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes,
le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer algunas. Fue después los fariseos. Entonces, evidentemente, los fariseos estaban mintiendo. Porque Herodes quería cruzarse, lo había oído de las maravillas que hacía. Lo que menos se imaginaba después. Mi hermano Jesús. Bueno, a ver si ya para la semana que viene tenemos sonidista. Herodes, Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía para qué había venido al mundo. Y hasta cuando le dice a esos fariseos, id y haced saber a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Estaba diciendo encubiertamente que necesitaba 3 días para hacer toda la obra de la redención. Para eso había venido a Jerusalén. Y se exclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. La historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, comienza desde muy atrás. Dios quiso tener un pueblo después del fracaso de Adán y Eva, después que la tierra se corrompió tanto y solamente la familia de Noé y su familia vivían de una manera piadosa, con temor de Dios, y le obedecían. Y bueno, dice, voy a empezar de vuelta con estos. Le mandó a hacer un arca, y un arca de madera, un gran barco, que por su formato, hoy todos los especialistas en náutica dicen que era insumergible, por el formato que le habían dado. Y sobrevivió. Ya habrían algunos barquitos en aquel tiempo, no sabemos, pero sobrevivió él, toda su familia y todo, y todo lo que llevó, los animales, de a 2 en 2, para empezar de nuevo. Y bueno, y de los hijos de Noé hubo uno, Sem, que fue desde Sem nació Abraham. Y Dios le hizo una promesa a Abraham. Dice: a ti, a tu descendencia, le daré toda esta tierra y haré de ti una gran nación. No tenía ni hijos y ya era grande. Pero Abraham le creyó a Dios. Y de su hijo Isaac, Dios se propuso hacer una gran nación.
Y de su nieto Jacob nacieron 12 bisnietos, de los cuales fueron las 12 tribus de Israel. Pero tuvieron que pasar 400 años después de eso. Y después tuvo que venir un Moisés que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y después tuvieron que atravesar el desierto, y después tuvieron que conquistar la tierra prometida, y después vino el tiempo de los jueces, y después Dios encontró un muchachito que se llamaba David, que sabía tocar el arpa, pero más allá de que sabía tocar el arpa, tenía una vida de oración con el Señor. Compuso salmos. Muchos de sus salmos se cree compuestos cuando cuidaba de adolescente, de jovencito, las ovejas de su padre. Pero era un valiente también, porque confiaba en Dios. Mi hermano, si tenés temores en tu vida, vence esos temores confiando en Dios. Y a veces dice que venía el león o venía un oso y quería arrebatar una de las ovejas o de los corderos, y parece que cuando David fue a pelear con el gigante, él ya sabía, él confiaba en Dios, pero ya había practicado muchas veces con la onda, y no era una piedrita, no era una gomera, era como una especie de boleadora, tiraba unas piedras así, y dice que dice, yo las liberaba, pegaría cada piedrazos. Pero si se volvía contra mí ese león o ese oso, lo agarraba de la quijada y le sacaba la presa y lo mataba. Valiente muchacho, pero tenía temor de Dios. Y con él, Dios empieza un camino hasta conquistar toda la tierra. Fue tal vez el rey con errores. Era un ser humano. Y ya hemos hablado hace poco, ¿no? Del macanón que se mandó con Betsabé. Pero amaba a Dios. Compuso instrumentos musicales. El tabernáculo de David fue el que está en las profecías, que va a ser restaurado en los últimos tiempos. No, ¿por qué no dice el tabernáculo de Moisés, que era mucho más grande? El tabernáculo eran cuatro palos, o 3, no sé, con una tela, pero estaba el arca y la gloria, la Shekinah, la llama de la gloria de Dios encendida día y noche. Y día y noche habían músicos y cantantes, mejores que nosotros, cantando y alabando a Dios. En tiempos de David y Salomón fue el tiempo más glorioso. Después hubo otros reyes que se desviaron, otros que quisieron restaurar. Pero finalmente el Señor ya tenía previsto un plan mejor. Ya lo habían dicho sus profetas. Un plan mejor. Ya no iba a ser el corderito. Eso era un símbolo. Iba a llegar el día que el Cordero de Dios iba a venir a este mundo. Y Jesús, 100% hombre y 100% Dios. No era un semidios como tenían los griegos, ¿no? En su idolatría. Hércules. Y no sé qué otros semidioses tenían su mitología. Jesús era Dios. Y Jesús no vino solamente a sorprender a la humanidad.
Él hacía esos milagros para llamar la atención, para predicarles el Evangelio. Pero Él vino a entregar su vida para realmente restaurar al ser humano. Por eso que llegando al final de sus días, con 33 años, aún habiendo hecho esa entrada triunfal en Jerusalén, que miles y miles le seguían, le decían: bendito el que viene, el hijo de David. Y lo recibían y ponían sus mantos y palmas y ramas de olivo. Y él sabía que venía a entregar su vida y a restaurar lo que se había perdido. Y esto también ya estaba escrito por el profeta Ezequiel. Ezequiel Perdón. Todo lo que dijo de Jerusalén, usted sabe que se cumplió. En Mateo capítulo, no me acuerdo. Disculpen, hermanos, pero si me pongo los lentes veo menos. Mateo capítulo 23 dice 37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 24, el primer versículo, o sea, a continuación. Cuando Jesús salió del templo, donde dijo estas palabras, y se iba, se acercaron sus discípulos, que no eran los 12 íntimos, porque venían de Galilea, para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y todo esto históricamente ocurrió, y la casa quedó desierta. Hay profecías también de Daniel que hablan de tiempos y tiempos, y aquellos que entienden un poquitito más de lo que se refería con esto concuerdan que todo ocurrió históricamente, que lo que fue la nación de Israel quedó desaparecida del mapa, sus tierras ocupadas por los países y las tribus del Medio Oriente. Por
casi 2000 años. Y cuando el Señor dice todo lo que ven acá, las piedras enormes de ese templo que les había construido Herodes para quedar bien con ellos, no iba a quedar piedra sobre piedra. En el año 70, después de una lucha larga y un sitio largo, el general Tito del Imperio Romano toma Jerusalén, la destruye, porque se habían rebelado. Esto es un dato histórico, pero que confirma lo que Jesús había dicho. Y no quedó piedra sobre piedra. Muchos creían que como el templo de Salomón había sido todo revestido de oro, y cuando fue destruido por los caldeos habían sacado todo el oro. Entonces, cuando se construyó se decía, había que los judíos, todas las ofrendas de oro, porque se usaba el oro como que fuera algo, bueno, es un símbolo, es un metal precioso, pero vale mucho. Y entonces, para que no lo roben, dicen que lo habían puesto en pequeñas láminas entre piedra y piedra. Son unas piedras enormes. Y dicen que no quedó piedra sobre piedra porque la desesperación de la gente, de los que invadían, sabían eso, y deshicieron todas las piedras. Quedó solamente el muro de los lamentos. Se ve que se cansaron y no encontraron más, y quedó lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Pero ¿qué decían las profecías? Que al cabo de tantos tiempos, que eran casi 2000 años, Dios iba a volver a reunir a su pueblo. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, dejaron de tener un territorio, dejaron de tener una nación, fueron peregrinos, extranjeros, pero siguieron teniendo su identidad natural. Algunos sí se mezclaron, ¿no? Pero los que viven en Argentina, algunos se hicieron bastante argentos, ¿no? Pero ellos siguen siendo judíos. Muchos de ellos tienen sus tradiciones, sus cosas. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se cumplieron los tiempos, después del año 1945, o en el año 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, los aliados, los países de Occidente, por conveniencia geopolítica, no lo sabemos, pero dijeron: che, hay judíos en todos lados, ¿por qué no nos los sacamos de encima? Le damos un pedacito de territorio, porque la Segunda Guerra Mundial se recorrió en Egipto, en el norte de África, en Medio Oriente, en el Oriente, Japón también fue vencido, y en todas partes, en Europa. Entonces dijeron: bueno, vamos a darle un pedazo de territorio. Y le dieron un pedacito de territorio y crearon el Estado de Israel, el moderno Estado de Israel, que después los judíos, cuando los atacaron, se animaron a extender. Ahí sí me acuerdo yo, porque soy medio viejito, pero de la Guerra de los 6 días. Si ustedes son más jóvenes, vos más o menos te acordarás de la Guerra de los 6 días, ¿no es cierto, Ricardo? Éramos jóvenes. Moshe Dayan, con un solo ojo, porque tenía un ojo tapado, vio más que todos los demás, y en 6 días los árabes habían rodeado todo, se los querían comer, y eso se los pasaban por arriba, y extendió la frontera y llegó hasta el canal de Suez. Después hicieron concesiones y demás, y hoy es la nación más pujante del Medio Oriente. Exportan verduras y frutas a toda Europa, exportan tecnología,
exportan de todo y no deja de crecer, no deja de crecer el número. Mi hermano, porque todo esto tiene un contexto espiritual, pero la parte física, la parte material se cumple. Ahora bien, yo quiero decirte una cosa. Hay una iglesia, hay un pueblo que ya no es el pueblo de Israel. Hay un pueblo que es el pueblo de Dios. Que Dios se ha empeñado con que sea su esposa, su iglesia, su amada. Y ese pueblo es su iglesia. Y nosotros somos una partecita, chiquitita de ella. Y quiero leer algo, si encuentro el pasaje del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, que 500 años antes de Jesús, capítulo 16, versículo 1 al 30, y con esto terminamos. Es toda una metáfora. Es toda una metáfora que el profeta dice, refiriéndose a esa niña rescatada, cuidada, y que luego ese que la rescató se enamora de ella, la hace su esposa y finalmente le es infiel. La castiga y luego la restaura. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, porque ya el pueblo había sido invadido por Nabucodonosor, habían sido llevados cautivos, algunos. Ezequiel estaba cautivo junto al río Quebar, cerca de Babilonia. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, y en el día que naciste. Y yo pasé, dice el Señor, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tu sangre. Se está refiriendo al pueblo de Israel, pero es figura de la humanidad, es figura de su iglesia. Y yo pasé junto a ti, dice el Señor, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, vive. Cuando estabas en tus sangres, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa.
tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre, derramaste tus fornicaciones. A cuantos pasaron, suya eras, y tomaste vestidos y te hiciste diversos lugares altos, etcétera, etcétera. La triste historia del pueblo de Israel, la triste historia del ser humano, y la triste historia a veces, pero termina bien, léala en su casa. Termina bien, porque Dios vuelve a tener misericordia. No soy de soñar, y cuando sueño no me acuerdo generalmente lo que sueño. Pero me pasó algo esta semana. Me despierto generalmente temprano, 4:30, 5. Camino unos pasos hasta donde usted se imagina y vuelvo a la cama y no me podía dormir. Hasta que me dormí. Habrá pasado más de media hora. Yo soy de pegar la cabeza en la almohada y me duermo. Y soñé. Y en ese sueño me veía caminando por la colectora del Pato, cerca de la calle del San Pablo. No sé, estaba buscando. Mi señora me había mandado a la carnicería a comprar carne, no sé. Vio esos sueños raros. Y yo no sé, digo, ¿y ahora a qué encuentro después del culto? ¿Dónde voy a encontrar una carnicería abierta? Y había unas parrillitas ahí, y yo quería, y fui y me acerqué, pero no me gustaba, estaba media sucia la parrillita. Digo, no, voy a buscar otra cosa. Y llego a la esquina. En mi sueño era como la esquina de la calle del San Pablo, pero no, había más campitos, no sé por qué. Yo sabía que estaba en el Pato, tenía que comprar carne porque no sé a quién habíamos invitado, pero un domingo, ¿a qué hora me voy a poner? Estaba preocupado. Y en eso viene en un auto unos hermanos que conozco, hermanos que
en plena cuarentena, por ahí, un poco confundidos. Otros han ido a buscar otro lugar que les queda más cerca o que se sienten más útiles. Otros vienen. Yo soy pastor de la Iglesia del Señor. El que se sienta bien acá, bienvenido, cuente conmigo. Y estos hermanos, no sé, no estaba pensando en ello, pero me da tristeza porque no hace mucho me enteré que todavía no encontraron dónde ir. Están como dando vueltas. Y yo los veo así, paran porque no sé si, capaz que había semáforo ya en mis sueños, yo no lo vi el semáforo, pero paran. Y me vieron y los saludo y me acerco a la ventanilla. Y cuando me acerco, estaban tristes. Decía, ¿cómo estás sola? Tanto tiempo. Es más, tenían un auto viejo, más viejo que el que tienen, ¿no? Se crea que acá no hay muchos de 0 kilómetros, pero estaban tristes. Y me desperté. Hermano, voy a ir a verlos a esto. Pero si vos conocés a algún hermano que en estos 2 últimos años o hace un tiempo se alejó del Señor,